Empieza con una imagen que es la que a mí me disparó la escritura de esta novela, que es un arquitecto, Pablo Simó, que trabaja hace 20 años en el mismo estudio de arquitectura y él no está contento, pero a su vez tampoco está decidido a hacer un cambio. Y se la pasa en sus tiempos libres dibujando, haciendo el proyecto de un edificio que es el edificio de sus sueños, el que sabe que en ese estudio que lo único que le interesa es la rentabilidad del metro cuadrado, no va a poder construir, y él, como una utopía, lo dibuja todos los días pensando que el día que decida irse del estudio lo va finalmente a realizar. Y a su vez, con el rabillo del ojo, mientras dibuja, mira a una chica que trabaja con él, que le atrae, y también piensa que él por el momento no se va a divorciar. ¿Por qué se va a divorciar si no tiene problemas con su mujer? Pero que si algún día su mujer se muere, porque todos algún día nos morimos, entonces él intentaría algo con esta mujer, ¿no? Entonces el personaje está como en esa situación, ¿no? Dos situaciones que no le atraen en lo profesional y en lo laboral, pero que tampoco tienen las características como para tomar una decisión, o él cree que no las tiene. Y entonces aparece una chica que se llama Leonor, que viene a preguntar por Nelson Jara, que es el del título de Las grietas de Jara. Le pregunta si sabe dónde está, que ella lo está buscando, y él sabe dónde está. Lo sabe hace 3 años y la aparición de esta chica preguntándolo ahora le hace revisar no solamente por qué no lo dijo en su momento, sino por qué sigue trabajando donde trabaja, por qué sigue casado. Y lo que él sabe es que ese hombre murió en una de las obras que ellos construían y que lo taparon con el hormigón de la obra, ¿no? Y toda la novela tiene que ver con este secreto que él guarda y que recién 3 años después, cuando aparece esta mujer, le resulta intolerable y empieza a revisar su situación con respecto al secreto y con respecto a su vida. A mí me interesa los espacios donde se vive, ¿no? En la novela anterior, Las vidas de los jueves, la novela, el espacio es casi un protagonista, ¿no? Y en esta novela la ciudad es una protagonista porque, digamos, que todas estas decisiones que él tiene que tomar y con las que sufre o no, tienen que ver con la evolución que han tenido las ciudades en cuanto a tirar determinados edificios para hacer otros en el cual el metro cuadrado rinda más, tirar una cochera, una escuela, lo que sea, porque entonces subiendo en altura se consigue más rentabilidad, etcétera. Por un lado eso. Por un lado es un mundo que conozco porque tengo gente cercana con la arquitectura, y además creo que hay algo en la construcción de un edificio que tiene que ver con la construcción de una novela, ¿no? Y también las decisiones que se toman, ¿no? Este personaje se pregunta ¿por qué no hacer el que quiero hacer en vez de estar pensando en lo que me pide mi jefe? Y también eso se toma a veces en la escritura, ¿no? Gente que se plantea tengo que escribir esto que es lo que yo quisiera escribir, o tengo que escribir algo que después me publiquen, por ejemplo. Y si me publican, que después se venda, ¿no? Y además que me hagan buenas críticas. Entonces todo termina estando condicionado por una mirada sobre el hecho, ¿no? Entonces me parece que en eso la construcción de la novela y la construcción del edificio tiene puntos en común. Yo creo que en la novela todos son villanos y no lo son, todos, porque todos tienen alguna cuestión oscura para conseguir determinada cosa que les interesa, y a su vez son víctimas también, ¿no? Entonces este personaje, Nelson Jara, es alguien que se presenta en el estudio de arquitectura que vive en un edificio vecino a una obra en construcción que están haciendo ellos, y que le apareció una grieta en la pared de su casa y se queja y quiere que se la arreglen porque considera que esos deterioros en su vivienda tienen que ver con la construcción que se está haciendo en el edificio de al lado. Y es un hombre muy pesado que está todos los días quejándose, tampoco le dan ellos respuesta, y ahí es donde aparece el vínculo con Pablo Simó, porque en ese estudio lo asignan a Pablo Simó a que atienda a este hombre que está con la queja porque su departamento apareció una grieta en la pared. El título Las grietas de Jara tiene que ver con algo objetivo, pero tiene mucho más que ver con algo subjetivo, ¿no? Que son las grietas de estos personajes. A mí particularmente me interesan los personajes que tienen grieta, porque a través de esa grieta salen las cosas interesantes, ¿no? Si esos personajes tan perfectos que no tienen grietas son medio maquetas de hombres y mujeres, más que personajes con tridimensionalidad, con espesor, con posibilidades de cambio. Entonces esta grieta, yo creo que cada uno de los personajes tiene una grieta por donde va a aparecer algo, ¿no? Y también esa grieta da la posibilidad de cambio. Si no hubiera grieta y no saliera para afuera algo que molesta, no habría posibilidad de cambio en el personaje, ¿no?
cerca de 2 años, 2 años y pico. En general casi todas las novelas me llevan eso, a veces de más tiempo sentado y a veces menos, pero en el calendario generalmente se demoran entre 2 y 3 años, ¿no? Cuando tenés menos trabajo de otro tipo, tenés más posibilidades de sentarte todos los días, y cuando no, tenés menos, ¿no? Pero ese es más o menos el ritmo. Yo viví en Buenos Aires y en este momento vivo en lo que se llama el Gran Buenos Aires, que son unos kilómetros de Buenos Aires, pero voy todos los días a Buenos Aires porque uno vive afuera pero trabaja ahí, entonces la relación con la ciudad es como si viviera ahí, por otra parte, ¿no? Y padezco las mismas cosas que los que padecen ahí, del tránsito, de los edificios que tiran uno y aparece otro, etcétera. Yo la considero mi ciudad, a Buenos Aires, aunque yo viva en las afueras de Buenos Aires. Y es una ciudad que uno quiere por un montón de cosas y que le da fastidio por otro montón de cosas que tienen que ver básicamente con un crecimiento acelerado. Somos demasiado moviéndonos ahí adentro y quizás a veces las obras de infraestructura no acompañan de la misma manera, los controles tampoco. Hay como una exageración en cuanto a... Hay barrios que ahora los vecinos salen a pelearse para que no permitan más la construcción de edificios, porque bueno, eso hace colapsar todo, ¿no? La electricidad, el agua, el estacionamiento, la circulación, etcétera, ¿no? Pero ha habido como un crecimiento bastante desenfrenado relacionado con los negocios inmobiliarios, ¿no? Y bueno, para hacer la obra yo me contacté con un arquitecto y le pedí que me llevara a hacer un recorrido que eligiera los 20 edificios que a él más le interesaban. Yo solamente iba a usar 5 para la novela, pero no quería que fueran los edificios que cualquier persona que no es arquitecto dice, ah, el edificio tal. Viste que hay como íconos en las ciudades que tienen más que ver con una cosa turística o digamos, de lo que sabe el común de la gente, que con precisiones arquitectónicas, y como el protagonista era un arquitecto necesitaba esa precisión. Entonces él me eligió una serie de edificios, los fuimos a ver todos, y luego yo elegí los que me parecía que en esa escena que vos decís convenía para el personaje, y dio la casualidad que cuando los elegí eran todos de Art Nouveau, que tiene algo que ver con el enamoramiento del personaje, ¿no? Esa cosa como muy exagerada, ¿no? Y demás. Y me puse a investigar sobre los edificios, pero además, bueno, hice todo un recorrido en el lugar, ¿no? Sobre ellos. Ese fue el desafío de esta novela. Yo en todas las novelas me planteo un desafío. En las novelas anteriores, si bien a veces eran en tercera persona, el punto de vista generalmente tenía más que ver con lo femenino. Y yo quería, en esta novela, que también es una tercera persona, pero el punto de vista está absolutamente pegado al hombre, al protagonista, que es Pablo Simó, meterme en la cabeza de un hombre. Me atrae mucho cuando alguien, digamos, cuando, no sé, Saramago en el ensayo de la ceguera se mete en la cabeza de esa mujer, de la mujer del médico, o cuando uno ve una película de Woody Allen o de Almodóvar y decís, ¿cómo entienden también la cabeza del otro género? Quería intentar algo así, ¿no? Y por un lado eso te lleva a encontrar que hay muchas cosas que son más similares de las que uno se imagina. A veces hay como una cuestión que tiene más que ver con generaciones anteriores, las de mis padres, donde estaban más separadas, ¿no? Esas cabezas, y hoy tienen bastante más que ver. Los conflictos, las situaciones, el mundo laboral, el mundo de las relaciones tienen bastante más que ver, pero siempre se conservan cosas muy características, y en ese sentido tuve que hacer como un trabajo. Primero, que las mujeres vivimos rodeados de hombres. Yo tengo, de mis 3 hijos, 2 son varones, y mi hermano es varón, y mi ex marido, y mis amigos, y un montón de situaciones en las cuales uno sabe más o menos cómo son los otros, pero meterte en la cabeza es otra cosa. Y me pasó muchos pasajes de la novela que yo consultaba con amigos varones y les preguntaba, pero ¿un varón piensa de esta manera? Sobre todo relacionada con las fantasías que tenía él con otra mujer, y casi ninguno me quiso contestar. Entonces pensé, bueno, vamos a tratar de que sea lo más parecido a las fantasías que una mujer también se podría permitir si se lo permite, ¿no? Y cómo me enteré es interesante, esa como anécdota, porque yo estaba en una ciudad de la Argentina, en la Patagonia, entregando un premio. Yo había sido jurada de un premio y estaba entregando un premio a una novelista, y en ese momento me llaman por teléfono que había ganado el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Tampoco lo podía decir y festejar porque estábamos festejando otra cosa, y era como sacar de contexto a ese festejo y a ese premio. Así que era como una felicidad clandestina hasta que lo pude decir, ¿no? Pero la verdad que me puse muy contenta. Es un premio que siempre fantaseé esas cosas de decir, ay, ojalá algún día me ganara este premio, ¿no?
Era un premio para mí, que es un premio muy interesante para la carrera de escritora de una mujer en lengua hispana, ¿no? Uno de los más interesantes. Ojalá que les interese esta historia. Yo siempre pienso en el que está del otro lado. No sé quiénes son mis lectores, no me los sé imaginar, pero me gusta pensar en el otro, me gusta pensar, como dice Barthes en El placer del texto, que el escritor tiene la obligación de seducir al otro y de llevarlo con uno, y que el Kama Sutra, dice Barthes, del escritor es la escritura, justamente, ¿no? O sea, uno seduce con las palabras y con las historias que cuenta y con sus personajes, y ojalá que se sientan seducidos y tengan ganas de leer.